En los días anteriores acabamos de justamente ver que el equipo de los Broncos de Denver liberaron a Russell Wilson, como habíamos especulado desde hace ya mucho tiempo que iba a suceder. Ahora, una cuestión clave de toda esta situación es que, ¿qué va a pasar con Russell Wilson? ¿Dónde va a llegar? He sabido incluso en la entrevista que hizo en el podcast de Brandon Marshall hace relativamente poco, mencionó que quería llegar a un equipo. Él mencionaba que quería quedarse en los Broncos, evidentemente no sucedió, pero que quería justamente pelear y competir y poder agarrar en los próximos 5 años, poder ganar 2 campeonatos y con esta mentalidad de seguir peleando, ¿no? Y seguir tratando de que su carrera no se quede aquí, que siga avanzando. Entonces, creo que es bastante interesante analizar y ver qué puede pasar con Russell Wilson, dónde puede quedar y qué situaciones son las que tal vez tengan mucho más sentido que sucedan sobre otras. Entonces, bienvenidos a Nación Fútbol y vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Ahora, volviendo un poquito a lo que decimos, Russell Wilson. Evidentemente no tuvo la mejor temporada. Estadísticamente no estuvo tan mal. Fue mucho mejor que lo que hizo ya que estaba en el equipo con Nathaniel Hackett, ¿no? Con Sean Payton se vio un poquito de mejor cara. Volvió a hacer mucho de lo que solía hacer antes. Y eso le ayudó. Pero a final de cuentas era medio irregular. En momentos donde tenía que hacer las jugadas grandes, muchas veces las hacía. Pero en momentos donde tenía que sacar las típicas jugadas que cualquier quarterback tiene que sacar, jugadas mucho más simples, pases más sencillos, era cuando fallaba, era cuando no podía mostrar esa constancia, ¿no? Lo que lo llevó a que justamente llegara a tener toda esta cuestión, la cuestión del contrato de lo que le estaban pagando. Y básicamente esa fue la razón por la que terminaron separándose de él, ¿no? El contrato que tenía y el dinero que iba a implicar mantenerlo en el equipo. Cuando en el... Pues el entrenador y el mismo equipo ya no tenían la confianza en él de la misma manera que cuando firmó aquel contrato. Entonces, hablando de los diferentes equipos, creo que hay 5 equipos que me llaman mucho la atención en cuestión de que puedan llegar a tenerlos. Primero, el número 1 que voy a mencionar son los Falcons. Los Halcones de Atlanta, justamente. Escuchamos no hace mucho, hace un par de días, a su nuevo entrenador hablar justamente de que él ni siquiera y probablemente ni siquiera estaría en ese lugar como nuevo entrenador si no hubiera sido porque hubieran jugado bien los quarterbacks, ¿no? Y habló de que se tenía que hacer un cambio y que se tenía que llegar a buscar algo diferente, ¿no? Se ha especulado acerca de Justin Fields llegando ahí en un trade, que eso parece que se cayó y que ya no va tanto por ahí. También se ha escuchado, por ejemplo, de Kirk Cousins, que parece que va a salir de Minnesota. Pero justamente está esta incertidumbre. Y el hecho es que hay una cuestión fundamental, que es que se está yendo Russell Wilson de los Broncos de Denver con el contrato justamente acomodado para poder llegar e incluso incentivado a llegar y firmar un contrato del mínimo del veterano, que no le esté pagando absolutamente nada a su equipo para que justamente pueda seguir recibiendo todo el dinero que Denver todavía le debe, ¿no? Que parece ser que si entre más dinero reciba de otro equipo, eso se lo dejaría estar pagando justamente Denver. Entonces tiene toda la razón para simplemente agarrar, tomar lo mínimo y quedarse con el otro dinero, ¿no? Y evitar que eso justamente se pierda. Entonces, en el caso de los Falcons, es un equipo con una increíble cantidad de piezas ofensivas. Tienes a Villan Robinson, tienes a Kyle Pitts, Drake London. Hablando de lo que puedan conseguir en el draft, están en una muy buena posición de conseguir otros prospectos incluso, ¿no? Y sí, o sea, es un equipo que ofensivamente tiene muchas capacidades y que simplemente necesita un quarterback que le pueda brindar y sacar el talento a estos jugadores. Entonces, un quarterback veterano probado que pueda hacer esto es creo que alguien que podría ayudar mucho, en especial porque tienen un nuevo entrenador de mentalidad defensiva que justamente no quiere tener que estar tan preocupado por la cuestión del quarterback. Entonces no se me haría algo tan descabellado. También por lo mismo se ha escuchado a Kirk Cousins ahí, ¿no? En el caso del segundo equipo del que quiero hablar, que es uno de los más interesantes y el que yo personalmente creo que es donde probablemente pueda terminar, son los acereros de Pittsburgh, los Steelers. Y más que nada, hay una cuestión bastante interesante que pasó. El día
que liberaron a Russell Wilson, fue hace un par de días de cuando estoy grabando esto. Ese mismo día, justamente se bajó y quitaron un trade que habían propuesto con Chicago por Justin Fields, que se supo que lo hicieron durante el Combine, ¿no? Que estaban ofreciendo una segunda ronda a cambio de Justin Fields. También esto se vio afectado porque se supo que solo ellos y los Raiders habían hecho una oferta y como que estaban viendo qué onda, ¿no? También por eso como que bajaron. Pero justamente la cuestión de que Russell Wilson ya oficialmente sea una opción en el mercado cambia las cosas. Porque en la posición rara que tienen los Steelers hay una situación compleja. Porque si vas por Justin Fields y haces todo esto, es básicamente rendirte en Kenny Pickett, dejarlo de lado y eso quedó ahí, ¿no? Pero tal vez tú estás incentivado a no hacer eso y a mantenerlo por el simple hecho de que pues lo que vimos en su carrera fue gracias a Matt Canada en mucho sentido. Tuvo un juego fuera de estar sirviendo de Matt Canada, un juego después de que lo corrieron, donde se vio bien. El siguiente partido empezó y se vio bien y después se lesionó y no volvió a jugar. Entonces es una incógnita que tanto pueda jugar. En cambio, si tú traes a Russell Wilson a esta situación, es un quarterback veterano, es alguien que puede tomar y probablemente tomaría la posición titular, pero que no te quita tanto. Russell Wilson no tiene la cantidad de años que Justin Fields sí. O sea, Justin Fields es reemplazar a Pickett, mientras que Wilson es alguien que puede hacer una labor como lo que pensaba hacer los Jets con Aaron Rodgers y Zach Wilson, donde se pueda sentar atrás, ver, aprender y desarrollarse para cuando estuviera listo, ¿no? 1 o 2 años y después volver al ruedo. Entonces podrías hacer algo así y ni siquiera tienes la certeza de que Russell Wilson vaya a ganarle la titularidad a Kenny Pickett, ¿no? O sea, hay una cuestión cerrada, podría verse así, y le estarás pagando un mínimo a Wilson, entonces te podrás dar el lujo de firmarlo, hacer eso, y si Kenny gana y se ve mejor, lo dejas, y no tienes que sacrificar a este jugador en el que ya invertiste tanto como es una primera ronda. Entonces, por eso creo que los Steelers es una gran opción, yo creo que ahí va a terminar. Pero pasando más adelante en la lista, tengo a los Raiders. Los Raiders específicamente de Las Vegas, pues tienen una situación compleja. Dejaron ir ya a Jimmy Garoppolo, entonces, si no me equivoco, en el roster en este momento, el único quarterback que tienen en el equipo es a Aiden O'Connell, que sí fue el titular en gran parte de la temporada y muchos pueden decir, denle la oportunidad, que siga avanzando y ya veremos con lo que haga Antonio Pierce, completamente él como el entrenador ya en forma. Entonces sí, pero a la vez está esta cuestión. Escuchamos que hicieron una oferta por Justin Fields, entonces es claro que los Raiders no están a gusto solo como están en este momento. Quieren algo más. Van a buscar alguna otra pieza probablemente, ya sea Fields, pero también puede ser que sea Russell Wilson. En especial porque no solo es esto, pero también es que se podría ver él mismo incentivado en firmar con un equipo como el Raiders, a sabiendas que van a jugar 2 veces contra los Broncos. Y que es como decir, pues, sacarle el dedo, agarrar y irte directo contra tu viejo equipo que te dio la espalda y que te cortó por atrás. Incluso cuando te hicieron lo del contrato y toda esta situación de sentarlo, varios partidos, por la cláusula de las lesiones. O sea, tiene todas las razones para poder decir y llegar ahí y querer enfrentarlos y valerse. Y es un equipo que sí tiene sus ciertos limitantes, sí no es el mejor roster. Creo que eso es lo que más afectaría de esto. A diferencia de los Steelers o los Falcons, creo que es mucho más limitado. Y que tal vez él mismo no se había incentivado tanto si quiere verdaderamente competir por títulos, ¿no? Pero tiene esta otra parte que también lo puede convencer. Y tiene un receptor como Davante Adams, que no es nada malo, ¿no? Aparte de lo que ya puedan hacer en las siguientes semanas entre la agencia libre y el draft, ¿no? Pero bueno, pasando al cuarto equipo que quiero mencionar, están los Vikingos de Minnesota, que justamente se escuchó y se supo, no van a ponerle el tag, no van a hacer nada así con Kirk Cousins. Todo parece indicar que va a dejar al equipo, que simplemente va a quedar ahí ya afuera. Se escucha para los Falcons, se escucha para diferentes equipos, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser ver qué suceda porque van a tener que buscar un quarterback. Tienen que tener un quarterback de un nivel bueno a grande, elite, como le quieras llamar, porque es lo que necesitan para que Justin Jefferson se quiera quedar. Porque él te va a pedir ser el mejor pagado al ser el mejor receptor o uno de los mejores receptores, como lo quieran poner.
Y va a querer ser pagado eso, pero él también ha hablado que él quiere competir. Y por lo mismo, si no tiene un quarterback que confíe en que puede ser una pieza clave para hacerlo, no va a tener mucho incentivo en decir me quedo en Minnesota cuando hay otros equipos que me van a pagar igual y me van a hacer el mejor pagado en la posición. Entonces, creo que es una situación compleja. Creo que Minnesota por lo mismo tiene que traer a alguien que le pueda servir. Y Russell Wilson puede ser una opción debido al costo que tiene. No podrías agarrar y hacer una doble inversión. Agarras y inviertes en él, trayéndolo con un contrato mínimo a ver qué onda. Y puedes agarrar y entonces tomar que no tienes la certeza de qué quarterback puede estar en el draft cuando tomen en la primera ronda. Porque sabe que es probablemente que se vayan un poquito más arriba los quarterbacks. Entonces vaya a caerle a alguien, un Bo Nix, un Michael Penix, un JJ McCarthy, alguien de estos que puede tener ciertas dudas, ciertas cuestiones, un Spencer Rattler, otros jugadores que hay, ¿no? En la posición de quarterback. Que tal vez tiene sus cosas, puede ser que funcione, pero no es algo que completamente, pues sea seguro, tiene sus dudas. Pero aquí puedes darte el lujo de agarrar, invertir en alguien a futuro, pagarle poco en esta cuestión del contrato a Russell Wilson y tener a ambos viendo esto. Y eso aparte te da esta cuestión para que sea fácilmente el firmar a Justin Jefferson sin importar cuál de los dos. Porque te da para tener un Russell Wilson que pueda ser el titular un par de años, pueda estar compitiendo con un equipo completo que tienen, y de ahí ya pasar a tu otro quarterback si es que pareces, y simplemente así por lo que invertiste. Y si no te convence, de todos modos tienes todavía a Russell Wilson. Y bueno, pasando al siguiente equipo y último de los 5 que quería mencionar así más directamente, es Tampa Bay. Que justamente hoy te escuchamos y supimos en el momento que grabé esto que le pusieron el tag a Antoine Winfield. Y entonces por lo mismo, pues Baker Mayfield no es una opción de que puedan hacerlo, ¿no? Solo pueden hacerlo con uno. Entonces por lo mismo está la duda. Muchos han mencionado, Baker Mayfield incluso él mismo ha dicho que quiere jugar con Tampa y que está más interesado en mantenerse ahí. Entonces cabe la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo ya empezada la agencia libre con ellos, ¿no? Pero también puede ser que no. Y hay mercado para algunos quarterbacks como mencionamos, veteranos y en este rol. Y Baker Mayfield se vio bien, incluso fue un Pro Bowler la temporada pasada. Entonces no veo ninguna razón por la que Baker Mayfield no pudiera encontrar otra buena situación en algún otro equipo. Lo que le permita simplemente a Tampa Bay tener que buscar alguna otra opción. Tienen buenas piezas, tienen algunas cuestiones, tiene algunos jugadores que siguen recordando y conociendo lo que fue el título hace un par de años, en el 2020. Entonces tiene un buen pedigrí en lo que tiene ahí en cuanto a jugadores, en cuanto al equipo de coacheo. Tiene buenas cosas, ¿no? Puede llegar a convencer a Russell Wilson a llegar, ¿no? Y aparte Florida es un lugar bastante accesible para vivir. Incluso en la cuestión de los impuestos es algo que ayuda, que muchos jugadores eso le dan importancia. Entonces sí, por ese lado también puede ser un punto a favor que pueda jugar. Sin importar aparte de lo que digo, tienes a Mike Evans que acabas de firmar. Tienes a Godwin, tienes a otro par de jugadores, ¿no? Entonces sí, tienes un buen equipo que puede funcionar y que le podría agradar a Russell Wilson para llegar ahí. Y ya mencionando rápidamente otros equipos, si es que no hay tanto mercado, mencionamos otros quarterbacks ya. ¿Qué pasa si los otros toman estos lugares más interesantes y no hay mucho que pueda hacer, no están ofreciendo tanto, simplemente no se abre nada? Pues hay equipos como lo son los Patriotas, Chicago, los Panthers, los Commanders, equipos que básicamente van a tener un quarterback pues, novato o en segundo año, con el caso de los Panthers con Bryce Young, ¿no? Y que necesitan a alguien que tal vez le pueda ayudar en este rol a ser un mentor, a ayudar en esta parte, a ayudar a mostrarlo. Y si no se le da ninguna otra opción más en forma para ser un titular, para poder competir por la posición, pues es una opción decente para seguir en un equipo, ¿no? Estos equipos podrían darle esto a sabiendas de que podría ser alguien en el vestidor, no te va a causar problemas, la mentalidad que tiene va a ayudar a que simplemente se pueda ir dando de buena manera las cosas. Entonces estos equipos puedan ayudar. Me gustaría meter también ahí a los Seahawks, que tengo esta cuestión de decir, reunirlo, pero honestamente es muy complicado que eso pudiera pasar. Geno Smith está muy bien afianzado ahí como el titular y no veo ninguna otra razón para traerlo más que el hecho de decir volver de vuelta a su viejo equipo, ¿no? Entonces sí, no, creo que estos equipos, los Patriotas, Chicago, Carolina y Washington, tienen un buen incentivo.
De decir, si toman un Drake May, a un Caleb Williams, a un Jaden Daniels y teniendo a Bryce Young, los Panthers con todos los problemas que se le vio, que puede ser interesante ver cómo puede ayudar como mentor, si es que no se le da ninguna de las otras opciones. Díganme en los comentarios qué equipo ustedes creen que es el que tiene más sentido, dónde creen ustedes que terminará Russell Wilson. Y sí, ya veremos qué sucede. Nos vemos en la próxima y seguiremos hablando de esto y de muchos otros temas. Hasta la próxima.